Señor me los bendiga en esta hora, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más llegamos, estamos aquí para otra lección de la escuela bíblica, dándole gracias al Señor por este día tan lindo que nos ha concedido, porque nuevas son cada mañana. Dios me los bendiga a todos. Lluvia de bendiciones, tuvimos una lluvia de bendiciones, cayeron hasta granizos por ahí, pero qué lindo, y volvió a salir el sol. Gracias al Señor. En esta hora tenemos la lección número 16 con un tema precioso, la recompensa de buscar a Dios. La recompensa de buscar a Dios. Vamos a ver cuáles son todas esas recompensas, ¿verdad? De buscar a Dios y de Jesús. Y tenemos el pensamiento central que nos dice: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. El texto áureo nos dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Tenemos en los objetivos en esta tarde y nos dice: informarse del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Hoy vamos a estar hablando del profeta, el tercer profeta, Amós. Dice: reflexionar acerca de la misericordia divina, producto del arrepentimiento. Y el último, decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Bendito eres Jesús. Vamos a estar aquí un momentito leyendo algo que les traje con relación a la clase de hoy. Y podemos encontrar en la enseñanza que nos dice: debemos esforzarnos por acercarnos a Dios antes que sea demasiado tarde. Y traje varios textos bíblicos que son concernientes a la lección de esta tarde, como por ejemplo en Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. También en Isaías 55:1 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La misericordia gratuita para todos, ¿verdad? En el Salmo 27. Dios puede ser buscado en su santuario. En el Salmo 34 nos dice que Dios oye a quien lo busca. Bendito Dios, ¿verdad? El Salmo 34 que dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cómo no va a oír el que hizo los oídos, verdad? Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice: Dios oye, dice, oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 119, ahí tiene una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y el Salmo 119, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que guardan, ¿verdad? Hay que guardar el testimonio. Dice: y con todo el corazón. Hay que buscar a Dios con todo el corazón, no a media. Tiene que buscarlo con todo el corazón. Dice: el que busca a Dios encuentra salvación. Como nos dice en San Juan, el capítulo 3, el verso 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso Jesús.
Dice, el que busca a Dios recibe su favor. Como dice en Zacarías 8, cuando lo buscamos, Él va con nosotros. Él está con nosotros, ¿verdad? El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y si seguimos, no terminaríamos nunca de todos los beneficios, bendiciones que nos da Dios. Solo hay que buscarle de todo corazón. Y antes de comenzar la lección, vamos a hacer la oración de comienzo. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Santo, Dios eterno, Dios real. Vengo delante de tu presencia en esta hora, Señor, para darte gloria y honra. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por la salvación de mi alma, el perdón de mis muchos pecados. Oh Padre mío, Padre Santo, Padre bueno, toma control de mi vida, guía mis pasos. Ayúdame a seguir hacia adelante, Señor, a no mirar a la diestra ni siniestra, sino a buscarte en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por la lluvia, por los alimentos. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos en la fe, por nuestros familiares, Señor. Te pido por cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño. Oh Dios mío poderoso, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Gracias, Padre Santo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, siempre a seguir hacia adelante. Guárdanos, Señor, de esta situación que se está llevando a cabo, Señor. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú nunca nos dejas solos, porque tú lo dijiste, Señor, que tú estarías con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Te pido también por mi amado pastor, Señor, y su familia. Ayúdalo siempre, Señor. Mira la familia pastoral, Señor, Padre Santo, Padre amado. Oh poderoso Jesús, te presento a la escuela bíblica, Padre mío. Dame entendimiento y sabiduría, Señor, y bendice a los hermanos que la oyen, Señor, Padre Santo, Padre amado. Todas estas cosas yo te las pido, Señor, creyéndolo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy estamos en el libro de Amós, ¿verdad? Tercer profeta, cuyo nombre significa carga o cargador. Era pastor de Tecoa. Aquí traje el mapa. No sé si se puede ver en esta parte aquí, que esta parte de Judá, y aquí en esta partecita dice Tecoa. Ahí fue donde de donde él era. Y entonces también en la parte de acá arriba, no creo que se pueda ver bien. Esta parte de arriba está donde dice Israel, y él estaba acá en Judá, y de Jesús. Y aquí en la parte donde dice Israel se encuentra Betel, que este fue el centro, que ellos lo habían hecho un centro de idolatría, cuando anteriormente se llamaba Casa de Dios. Más adelante, ¿verdad? En la lección vamos a ver lo que tiene que ver concerniente a lo del mapa. Bendito Dios. Dice, el primero que criticó la corrupción social, el primero que anunció la destrucción del país y el primero cuyos sermones quedaron escritos en la Biblia. Amós vivió en una época en que tanto el reino de Judá como el de Israel gozaron de gran prosperidad y riqueza. Jeroboam II, rey de Israel, había derrotado a los sirios y recuperado el territorio original de su reino, desde Hamat, en el extremo norte del país, hasta el Mar Muerto. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 14, 25 y 28. También nos habla aquí de Usías, rey de Judá. Había dominado a los edomitas, filisteos y amonitas. Esto está en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 26, el verso 13. Gloria a Dios. Dice, en ambos reinos hubo olvido de la ley de Dios, pero en el norte, Israel, hubo algo mucho más serio. El culto a Jehová fue combinado con la idolatría de las deidades cananeas. Ciudades que tenían para el pueblo de Dios un recuerdo sagrado, se había convertido en centros idolátricos. Como le enseñé lo del mapa, ¿verdad?
Ahí se encontraba Betel, que significa casa de Dios, y se convirtió en Bet Aben, casa de indignidad o casa de ídolos. También estaba Gilgal, que fue cuando se llevó el tabernáculo, donde Israel acampó después de cruzar el río Jordán, ahora convertida en una ciudad de idolatría. Dice, bajo estas circunstancias, Dios envió del reino del sur, Judá, a Amós para que profetizara en Betel. Su misión era condenar el pecado que prevalecía y anunciar el juicio de Dios sobre ellos. Amós advirtió al pueblo que si se volvían a Dios, Él les perdonaría y detendría el castigo. Él fue a llevarle esa exhortación, ¿verdad?, al pueblo. Es así que en el capítulo 5, que es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a estar hablando. La palabra más que resalta aquí es buscar, buscar. Dice, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Buscad lo bueno. Una advertencia a tiempo. Eso lo vamos a ver en Amós capítulo 5 del 4 al 6. Vamos a leer esta parte ahora. Con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y lo consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Gloria a Dios. Dice, aquí hay una advertencia a tiempo, ¿verdad? Dice, por abandonar la palabra de Dios. La tónica dominante del libro de Amós es el juicio severo contra quienes habían pecado. Contiene mensajes de juicio contra las naciones circunvecinas a Israel, como Siria, que es Damasco, Filistea, Gaza, Fenicia, Tiro, Edom, Amón, Moab. En cada uno de los mensajes se explica el mal que cometieron, lo que hizo que viniera juicio sobre ellas. Poderoso Jesús. Los invito, ¿verdad?, que cuando estén en sus casitas, ahora hay mucho tiempo para leer, ¿verdad?, que se lean esos capítulos de Amós del 1 al 9, para que se gocen. Dice, todos corrompimos en un mal de injusticia, crueldad y opresión a Israel. Luego Dios juzga a la casa de Judá por haber menospreciado la ley de Dios y a la casa de Israel por haber sido desagradecido. Vemos el pueblo de Israel, ¿verdad?, que había salido, Dios los sacó de Egipto a través de con Moisés. Dice, Judá e Israel, que formaban el pueblo del pacto, los descendientes de Abraham, quien Dios había prometido bendecir. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué sería tratado el pueblo de Dios igual o con mayor severidad que las naciones gentiles? Y está también la respuesta. Dice, porque había sido infiel al pacto con Dios. Ellos iban a ser más castigados, ¿verdad? Porque ellos habían abandonado a Dios. Dice, el pecado de las naciones paganas consistía en hechos injustos contra sus semejantes, pero el caso del pueblo de Dios en haber abandonado la ley divina, que era una revelación del carácter de Dios. Se fueron a esos dioses paganos, ¿verdad? Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Dice también, lo había dicho anteriormente, ¿verdad?, que serían los capítulos del libro de Amós del 1 al 9. Porque la palabra de Dios nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito Dios. Dice, Dios se sintió
con derecho de darles leyes a su pueblo, porque los había librado de la opresión, ¿verdad? De la opresión de Faraón cuando salieron de Egipto. La ley dada a través de Moisés. Dice, ¿qué sucedió aquí en días de Amós? Estamos aquí antes de comenzar la lección, ¿verdad? Algunas cositas. Dice, la nación se había apartado de la ley dada en Sinaí. Habían levantado centros para el culto a las deidades cananeas en ciudades como Betel, Gilgal y Beerseba, y habían mezclado el culto a Jehová con el de las deidades cananeas. Santo eres Jesús. Aquí en Hebreos 10:31 también nos dice algo aquí. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 21 nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aleluya. Vive Jesús. Vamos ahora con el verso 6. Dice, por menospreciar la misericordia de Dios. Dice, una de las quejas de Dios hacia los reinos de Israel y Judá era que a pesar de las muchas llamadas a que se volvieran a Él, no lo habían hecho. Y eso está en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 5, pero en el capítulo 4, ¿verdad? Explica bastante. En el verso 6 hasta el 11. Y se mencionan ahí 5 castigos. Habla del hambre, sequía, langostas, violencia, desastres, que Dios fue enviando uno tras otro con el propósito que se volvieran a Él. Los juicios terminan con la misma queja, mas no volvisteis a mí. Eso está en los versos 6, 8, 9, 10 y 11. Los juicios terminan con la misma queja, mas no volvisteis a mí. Dice, las calamidades no eran accidentales. Dios lo había hecho para que reflexionaran en sus malos caminos y se arrepintiesen, pero no quisieron hacerlo. Santo Jesús. Perdón. Dice, esto hizo que Dios le cambiara el nombre. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando decía Betel, que era casa de Dios, y la cambió a Ben, casa de indignidad o casa de ídolos. Esto se encuentra en Oseas 4:15. También dice, ¿qué significan las palabras? No sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma. Sabemos que el fuego, ¿verdad?, es un símbolo de juicio severo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, del fuego. Cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que la destruyó con fuego y con azufre, porque había maldad, ¿verdad? Había mucho pecado. Y también dice, fueron destruidos con fuego y azufre por el pecado. Eso se encuentra en Génesis 19:24. Lo único que detiene a Dios del juicio es el volverse a Él, pero hay que hacerlo a su debido tiempo. Requisitos también. Hay unos requisitos para buscar a Dios debidamente. Y esos requisitos, ¿verdad?, es con sinceridad, con humildad, con quebrantamiento y no dilación. Podemos ver en esta parte también que nos puede aquí ayudar concerniente, ¿verdad?, a ellos cuando se apartaron de Dios. Dios le había dado a ellos, ¿verdad?, a través de Moisés los 10 mandamientos. Y en los mandamientos se lo explicaba a ellos bien. Porque decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo estaba diciendo, ¿verdad? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Y después dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte,
celoso. Dios es celoso. Vive Jesús. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Bendito Dios, aleluya. Más claro no puede estar, ¿verdad? Santo es Jesús. Vamos a leer ahora el verso 7 y nos dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Aquí nos dice contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. El pueblo pervertía la justicia. En los versos 7 y 8 el profeta hace un contraste entre la corrupción espiritual que había en la nación y la omnipotencia divina. Anteriormente se había dicho sobre los 3 sitios que Amós hizo referencia en cuanto a los sitios que se habían convertido en centro de idolatría. Ya se lo había explicado, ¿verdad? Que era Betel, Gilgal y Beerseba. Estos sitios habían sido sagrados para los israelitas, porque en ellos hubo manifestaciones especiales de Dios. Santo Jesús. Estos sitios poseían un valor histórico, nacional y religioso. Eran lugares relacionados con la vida de hombres piadosos que habían dado forma a la historia de la nación, pero también donde Dios se había manifestado portentosamente. Dice, pues bien, el dulce recuerdo del pasado de estos sitios había sido convertido en ajenjo, en amargo, ¿verdad? Ajenjo, amargura. Dice, ahora no, porque cuando se abandona a Dios, las cosas se hacen amargas. Cuando se abandona a Dios, las cosas cambian, ¿verdad? Ya no va a haber dulzura, ahora lo que va a haber va a ser amargura. La palabra de Dios dice que mejor es no conocerle que conocerle y apartarse. Tanto en el ámbito personal, familiar, sociedad o iglesia que abandona a Dios. Cambia la dulzura de la bendición por la amargura del pecado. Hay un corito que dice, ¿verdad? Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Mira a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Aleluya. Por eso es que el Señor dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Vamos a seguir. El pueblo ignoraba la grandeza de Dios. El 8 nos dice, buscar al que hace Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar por aquí un momentito. Vive Jesús. Hay que buscarlo, ¿verdad? Hay que buscar al Señor en todo tiempo. Bendito Dios, aleluya. Poderoso eres Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hay que buscarlo. Dice el contraste entre la grandeza de Dios y la maldad del pueblo se hace con fines evangelísticos. Nadie puede vivir una vida disoluta y tener una fuerte convicción de quién es Dios. Dice, cualquiera que mantiene claro en su mente lo que es la omnipotencia, santidad y justicia divinas, necesariamente corrige sus caminos. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Aquí en esta parte también nos dice, después de haber identificado la omnipotencia ilimitada de Jehová como el creador de las Pleiades y el Orión, Amós habla del juicio de Dios, utilizando como figuras cambios que ocurren en la naturaleza. En el verso 8, además de tratar acerca del completo control que Dios tiene del universo, habla de las intervenciones judiciales con que Dios castiga a quienes le abandonan. Él hace oscurecer el día como noche. La palabra hebrea que se usa para noche aquí
Almabet nunca se usa en el Antiguo Testamento para denotar algo sombrío, nublado, medio oscuro. Se usa siempre en preferencia a una aterradora oscuridad. Dice aquí también, pero también puede hacer lo opuesto, convertir las tinieblas en mañana, la oscuridad en claridad. Por eso el apóstol Pablo escribió, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿verdad? Antes estábamos en tinieblas, en delitos, en pecado. Ahora estamos con el poderoso, ¿verdad? Nuestro Señor, que Él es la luz. Vive Jesús, aleluya. En otras palabras, que Dios puede cambiar las situaciones según la actitud que se tenga hacia Él. Al que se mantiene en soberbia o abate, y quien se humilla hasta el polvo, lo enaltece con gloria indescriptible, ¿verdad? Ya las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos, porque la palabra de Dios dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas, vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Dice, la maldad del pueblo es denunciada por Dios. Aquí estamos ya en los versos 11 y hasta el 13. Dice, por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibid cohecho. En los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Bendito Dios, aleluya. Dice, además del pecado de la idolatría y del sincretismo religioso que amargaba el culto a Jehová con el de otras deidades cananeas, el pueblo ofendía seriamente a Dios, abusando de sus semejantes. De entre los graves pecados que cometían se encontraba la explotación de los pobres. Abusaban, ¿verdad? Dice, nótese las acusaciones del profeta. Vejáis al pobre, recibid de él carga de trigo. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibid cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Estas eran 7 acusaciones, ¿verdad? Dice, van dirigidas a los ricos y a los jueces de Israel las palabras, recibís de él. Ahí se está refiriendo, ¿verdad? Que recibís de él, del pobre. Dice, carga del trigo, significan que a menos que el pobre le diera al juez una buena cantidad de trigo, no recibiría justicia en su caso. La acusación recibid cohecho realmente debe ser traducida, recibid dinero de expiación. Aquí hay una referencia a Números 35. Y no tomaréis precio, o sea, dinero, por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Y a Éxodo 21:12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. En tiempos de Amós, la corrupción era tanta que cualquiera podía matar a alguien y librarse del castigo, que era la muerte, dándole dinero al juez. Lo sobornaba, como dicen. Dice, con las fortunas que habían amasado explotando a los pobres, tanto los ricos como los jueces habían edificado casas de piedra labradas y plantado hermosas viñas. Sin embargo, por ser el producto de sus injusticias, no las disfrutarían, ¿verdad? Porque todo eso se iba a destruir. En poco tiempo el ejército invasor asirio arrasaría con el reino del norte y llevaría a las 10 tribus de Israel cautivas. Esto sucedió en el año 722. Bendito Dios.
Dice, ¿quiénes tomaban las exhortaciones de Amós con seriedad? Dice, los prudentes. Dice, el remanente, que sería guardado. Su manera de actuar fue sabia, guardaban silencio en medio de la amonestación, sabiendo que los tiempos eran malos. Y esto me recuerda, ¿verdad?, al hombre prudente y al hombre insensato. Dice la palabra de Dios que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Vino la tormenta y no le sucedió nada. Pero el hombre necio edificó su casa sobre la roca y vino la tormenta y se lo llevó todo. También otro ejemplo de la con relación a la prudencia, ¿verdad? También la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice que las insensatas, cuando llegó el esposo, no tenían aceite, vive Jesús. Pero las 5 vírgenes prudentes estaban preparadas. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados en todo tiempo. No solamente hoy, todos los días, todos los días. Bendito Dios. Tenemos que estar preparados. Santo Jesús. Vamos ahora al verso 14 y el 15. Dice, un llamado urgente al arrepentimiento. Un llamado urgente al arrepentimiento. Aquí hay mensaje de esperanza, ¿verdad? Ahí hay esperanza. Y nos dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Dice, aquí hay un mensaje de esperanza, condicionado a un cambio de actitud de parte del pueblo. Las palabras, buscar lo bueno y no lo malo. Aborrecer el mal y amar el bien. Equivalen a buscar a Dios. A eso es lo que vale. A eso es lo que equivale a buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice, nadie puede buscar lo bueno y amar el bien a menos que lo haga volviéndose a Dios. Pero lo bueno no se puede buscar, ni el bien se puede amar si no se abandona lo mal y se aborrece el mal. Vive Jesús. Nunca, ¿verdad? Eso nunca. Dice, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado, la virtud y el vicio, el reino de los cielos y las fuerzas del infierno se pueden combinar. Eso nunca se puede combinar, ¿verdad? Porque son dos cosas totalmente bien diferentes. Vive Jesús. El bien y el mal, eso es bien diferente. Santo Jesús. También en este mismo capítulo dice, más abajito aquí, dice, las palabras quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad. No deben interpretarse como una insinuación de duda. Lo que indican es que la medida de los pecados de Israel estaba llena y ninguna liberación se podía esperar si Dios ejercía su justicia. De acuerdo a las condiciones, no había ninguna esperanza de salvación. Él quizá venía siendo la rendija de la posibilidad redentora. Con esta palabra Amós abre la posibilidad de la intervención divina, pero le hace saber al pueblo que hay que aprovecharla, porque es la única que existe. Venía siendo como la puerta del arca de Noé, por la cual había que entrar para escapar del diluvio, como la puerta estrecha de la salvación por la cual hay que entrar. Dios sabía que no toda la nación se volvería a él, pero sí un grupo fiel que sería considerado como el remanente, ¿verdad? Ese era el remanente. Dice, aunque el mensaje de salvación fue ofrecido a toda la nación, solamente una pequeña parte lo acató y recibió el beneficio ofrecido. Quienes se humillaron ante Dios fueron protegidos de la invasión asiria. Los demás perecieron y fueron llevados a un cautiverio del cual nunca regresaron. Dice, para evitar esta espantosa calamidad,
Dios en su misericordia le había dicho al pueblo, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid. Lamentablemente solo una minoría tomó con seriedad lo dicho por Dios. Y eso es una advertencia, ¿verdad? Dice, en una ocasión alguien le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice, la pregunta contiene 3 verdades que deben ser consideradas seriamente. La oportunidad de la salvación está abierta a todo el que quiera ser salvo. Para ser salvo uno necesita forzarse a entrar. Llega un momento en que se desearía entrar, pero no se podrá, y esta gran verdad sigue vigente. Santo Jesús. También aquí otra vez dice, Dios sabía que toda la nación se volvería a él, pero sí un grupo, no toda la nación, ¿verdad? No toda la nación se va a volver a Dios, pero siempre había un grupo, siempre hay un remanente. Dice, el mensaje de salvación fue ofrecido a todas las naciones, pero solo una pequeña parte lo recibió. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros hablamos, llevamos la palabra del Señor, llevamos el plan de salvación. Hay quienes oyen, hay quienes no quieren oír. Vive Jesús. Y eso, este libro de las profecías de Amós, como la de Joel, la de Osea, nos ayudan en estos tiempos, ¿verdad? Porque está hablando mucho concerniente al arrepentimiento. Dice, los demás perecieron o fueron llevados a un cautiverio del cual nunca regresaron. Dios en su misericordia le había dicho al pueblo, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid, porque Él es la vida, ¿verdad? Que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, vive Jesús. Y esa era una advertencia. Y en Lucas 13:24 fue lo que le leí, ¿verdad? Que decía, forzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bendito Dios. La oportunidad de la salvación está abierta a todo el que quiera ser salvo. Vive Jesús, la salvación es gratis. Poderoso Jehová. Para ser salvo uno necesita forzarse a entrar. Llega un momento en que se desearía entrar, pero no se podrá. No sé, tal vez dicen, estoy repitiendo lo mismo, pero es para que se nos quede, ¿verdad? Dice, y esta gran verdad sigue vigente. Hoy es el día de la salvación, mañana puede ser tarde. Que no sea como en el día de Noé. Porque dice que, perdón, en los días de Noé, ¿qué estaban haciendo ellos? Burlándose, ¿verdad? Se burlaban de Noé porque Noé estaba construyendo el arca. Pero cuando llegó el tiempo, que dice la palabra de Dios, que Noé entró con sus familias, ¿verdad? Con los animales. Y cuando llegó el tiempo que iba a empezar la lluvia, ¿qué pasó? La puerta se cerró, ¿verdad? Y no fue Noé el que cerró la puerta la cerró Dios. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Vive Jesús. Y dice la palabra de Dios que ellos tocaban y le decían, Noé, ábrenos Noé, pero ya era tarde. Bendito Dios. Santo de Jesús. Vámonos ahora con el resumen de la lección. Y nos dice, este estudio nos ofrece varias enseñanzas que son muy apropiadas para nuestros días. Se debe tener mucho cuidado de no olvidarse de Dios cuando se ha prosperado económicamente, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios en todo momento, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo, en todo, en todo. Tenemos que estar siempre acordándonos de Dios, porque sin Él nada somos. Bendito Dios. Dice, la experiencia nos indica que así como los reinos de Israel y Judá, dirigidos hábilmente por Jeroboam II y Usías, respectivamente, se fueron a pique por haber dejado a Dios. A pesar de la opulencia y seguridad nacional, lo mismo puede suceder con las naciones, iglesias, familias e individuos. Nada bueno puede esperar quienes dejan a Dios.
Como dije anterior, ¿verdad? Mejor es no conocerle que conocerle y apartarse. Se debe evitar combinar el culto a Jehová con otros cultos extraños. Israel pensó que añadiéndole prácticas exóticas lo enriquecerían. Los ricos y los sacerdotes creían que Dios no castigaría sus injusticias hacia los pobres. Para ellos, el cumplir con ciertas prácticas religiosas minimizaba su culpabilidad en la explotación de los humildes. La religión era una especie de amparo. Hay quienes siguen cometiendo el mismo pecado. Son injustos y se valen de la gente para provecho personal, pensando que la vida cristiana se limita al templo. Hay que tener muchos cuidados, ¿verdad? El resultado del abandono de Dios sería la destrucción de la nación. Esto sucedió en pocos años con la invasión asiria en el 722 a.C. El castigo es inevitable cuando no hay arrepentimiento a tiempo y conversión a Dios. Dios en su misericordia extendió repetidos llamamientos para que se volvieran a Él y evitaran así el mal que se aproximaba. Quienes lo hicieron fueron protegidos, los demás muertos y llevados en cautiverio. Cuán grande enseñanza, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos dio hoy? Amós, vamos a leer los capítulos del 1 al 9 de Amós, que le había dicho anteriormente, porque ahí encontramos mucha enseñanza, tanto para el pueblo de Dios. Bendito Dios. Hay que seguir pidiéndole al Señor que nos siga ayudando y pedirle no soltarnos del manto de Jesús. Pedirle al Señor en todo tiempo que Él nos ayude. Ya para la próxima semana, primero Dios, si Cristo no ha venido, vamos a tener cosechados lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. ¿Qué será ese tema, verdad? Cosechamos lo que sembramos. Bendito Dios. Pero vamos a dar gracias al Señor entonces por esta oportunidad que me dio de poder terminar la lección número 16. Te doy gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu preciosa palabra, Señor. Grábala en mi mente, en mi corazón siempre, Padre mío, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a cada uno a seguir siempre hacia adelante y firmes en el Señor. Oh Padre Santo, glorioso, te doy la gloria y la honra, porque tú eres un Dios vivo. Tú no compartes tu gloria y tu honra con nada ni con nadie. Alabado seas, mi Dios, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Poderoso eres Jesús. Vive Jehová, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Dios, por todo, por todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, porque tú dices, da gracias en todo. Te doy gracias en todo, mi Dios amado. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Bendito Dios. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y lluvia de bendiciones y hasta la próxima. Vive Jesús.